10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, con este domingo de Pentecostés, la Iglesia culmina solemnemente el tiempo de Pascua. Celebramos y conmemoramos la venida del Espíritu Santo, no solo sobre la Iglesia primitiva, la Iglesia que nace, que es enviada desde este día, sino realmente sobre toda la Iglesia de todos los tiempos. Para comprender esta solemnidad profundamente bella, quisiera hacer un breve recorrido, mucho más corto de lo que debería ser, sobre la realidad del Espíritu en la Biblia. Nos encontramos con el Espíritu Santo ya en el segundo versículo de toda la Escritura. Y la tierra era caos y vacío. La tiniebla cubría la faz del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Esta expresión tan profundamente bella es importantísima para nosotros. Al inicio de la creación, el Ruach Adonai, el Espíritu del Señor, se cernía sobre la superficie de las aguas. Es decir, es este espíritu, esta fuerza divina que aún no se comprende en el Antiguo Testamento, que es una persona, nosotros ya lo sabemos, pero es esa fuerza divina la que aletea sobre la superficie de las aguas y permite a Dios plasmarlo absolutamente todo. El Espíritu de Dios, esta manera de actuar de Dios, se comprende entonces como un aliento, como un espíritu, como una fuerza, como una capacidad divina de llenar todo con fuerza, gracia y amor. Este ruaj entonces es el aliento que permite que Dios lo plasme todo. No es de extrañar que en el capítulo 2 del libro del Génesis, cuando se habla de la creación del hombre, se dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra e insufló en sus narices el aliento de vida. Insufló Dios sobre la nariz del hombre el aliento de vida. Si bien no se usa exactamente la misma palabra, ruaj, esta idea de que el aliento que viene de Dios es aquello que da la vida, se mantiene. Este Espíritu de Dios es el Espíritu que permitió a Moisés guiar al pueblo de Israel. Es el Espíritu que los profetas prometen llegará al pueblo de un modo nuevo, renovado, fuerte, ¿no? Por eso, pues, el profeta Joel, por ejemplo, hace esta profecía tan bella, ¿no? Derramaré mi espíritu sobre toda criatura, ¿no? Es hermoso. Joel 3, derramaré mi espíritu sobre todos, profetizarán sus hijos e hijas. Un signo del nuevo tiempo es que vendrá el Espíritu de Dios y lo llenará absolutamente todo. Sabemos bien que la plenitud de ese Espíritu llega con Jesús. Jesús es aquel que es repleto, lleno del Espíritu Santo. Ya en su bautismo vemos como el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Y por eso se declara, digamos, recordemos que el bautismo del Señor es una teofanía, se declara que Cristo es aquel que es lleno del Espíritu Santo, que tiene el Espíritu Santo de forma plena. No comienza a tenerlo, digamos así, en el bautismo, sino que manifiesta que lo tiene plenamente. Ahora bien, efectivamente, una vez que se queda claro, ¿verdad?, que el Señor Jesús es aquel que tiene el Espíritu en plenitud, este Espíritu lo va prometiendo el Señor durante toda su vida, pero especialmente cuando se va acercando hacia el final de su ministerio entre nosotros. Sabemos bien cómo los últimos capítulos de la última cena en San Juan hablan constantemente de esta venida del Espíritu, ¿no? En Juan 14, 15 y 16, ¿no? El Espíritu que vendrá y les recordará todo. En el Evangelio de Juan también, en la pasión del Señor, se dice que el Señor inclina la cabeza y entrega el Espíritu para hablar de su muerte, comprendiendo también como la muerte, el sacrificio del Señor, nos da, en cierto modo, ya el Espíritu Santo, el amor de Dios que se derrama sobre la tierra. Pero este Espíritu es entregado a la Iglesia de un modo profundamente bello en los dos pasajes que leemos, sea en la primera lectura de este domingo que en el Evangelio. Casi podríamos decir, usando una imagen que nos resulta comprensible en estos tiempos,
que Jesús da el Espíritu Santo a la iglesia en 2 dosis, digamos, ¿no? La primera dosis, por así decir, de un modo muy impropio, la da en la noche de la resurrección. Estando todos los apóstoles reunidos a puertas cerradas, allí Jesús se presenta en medio de ellos y los saluda con la paz. La paz esté con ustedes. Hemos meditado ya varias veces este texto en este tiempo de Pascua, pero queremos centrarnos en el hecho propio que tiene que ver con el Espíritu. Juan 20:22. Dicho esto, después de enviarlos, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a los que no se les perdonen les quedarán sin perdonar. Reciban el Espíritu Santo. Lávete pneumagion. Tomen, acojan el Espíritu Santo. Sopla sobre ellos. Es una clara referencia a aquel pasaje de Génesis 1:2 del que hemos hablado. Si el Espíritu soplaba, aleteaba sobre la creación en el inicio de la tierra, ahora en la nueva creación el Señor Jesús sopla, da su aliento de vida al nuevo hombre, a la persona que es recreada, a la nueva criatura. Cristo resucitado recrea al hombre con un nuevo aliento de vida, para que ya no solo seamos bios, recordemos esta expresión de San Juan, la vida bios es la vida biológica, la vida simplemente que tenemos por ser seres vivos, y zoe para San Juan es la vida eterna, la vida de la gracia. Entonces, el Señor Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, y esa vida se da a través del Espíritu Santo, se da a través de la fortaleza del Espíritu que nos llena inmensamente, nos da su fuerza, nos transforma. Es muy bello recordar aquellas palabras del Evangelio de San Juan 7:37. El día de la fiesta, Jesús, puesto delante de todos, grita, ¿no? El que tenga sed, que venga a mí y beba aquel que cree en mí. Como dice la Escritura, brotarán de él torrentes de agua viva, ríos de agua viva. O sea, Jesús promete que va a ser aquel que da plenamente el Espíritu Santo. Y resucitado hace exactamente eso. Da el Espíritu Santo a los apóstoles para que puedan ser agentes de reconciliación. Ahora bien, esa es, repito, en esta comparación, tal vez mal hecha, pero posiblemente logre iluminar en algún modo, esta es la primera dosis. En los Hechos de los Apóstoles encontramos la segunda y definitiva dosis de la entrega del Espíritu Santo. Y es narrado justamente en el día de Pentecostés de un modo precioso, ¿no? El día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. Un detalle interesante, los apóstoles estaban reunidos en un mismo lugar en la noche de la resurrección. Ahora están todos reunidos en un mismo lugar el día de Pentecostés. La unidad, el esfuerzo por permanecer unidos tiene mucho que ver con el poder recibir el Espíritu Santo, ¿no? Lo recibimos el Espíritu Santo en la iglesia, con la iglesia, para la iglesia. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resuena por toda la casa donde se encontraban. Es interesante esta idea, nuevamente el viento, el aliento, ¿no? Este viento que es fuerte, no es una brisa nada más, es el viento que es capaz de impulsar una nave a vela, ¿no? Por el océano, el viento que es capaz de mover las ramas de los árboles, este viento que es poderoso. Este viento es el que llega en Pentecostés, el ruaj, el aliento de Dios, llega sobre la iglesia. Y otra imagen que usa el Señor para expresar la fuerza de su Espíritu es el fuego, y se posa como lenguas de fuego en cada uno de ellos. Y luego la frase que es particularmente importante, Hechos 2:4. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo.
esta frase resume lo que queremos celebrar en este día de Pentecostés. El momento inicial en el que toda la iglesia queda repleta del Espíritu Santo, colmada con la fuerza del Espíritu que le permite salir a cada uno de los apóstoles y a la iglesia en sí misma, aquella iglesia en salida de la que habla el Papa Francisco, que no es otra cosa que hacer referencia a la naturaleza de la iglesia. La iglesia recibe el Espíritu Santo para poder, llena de Dios, salir a anunciar la salvación de Jesús. Por eso, efectivamente, todos comienzan a escuchar el Evangelio en su propia lengua, porque la iglesia habla un único lenguaje, el de Jesucristo, y lo expresa en cualquier lengua que sea necesaria. Ahora, todos llenos del Espíritu Santo dan inicio a esta actividad maravillosa de la predicación, del apostolado, de la fuerza de la salvación anunciada por los apóstoles. Ante la admiración de todos van corriendo a ver qué sucede y cada uno escucha hablar las maravillas de Dios en su propia lengua. Hoy celebramos justamente que esta verdad del amor de Dios, que es capaz de llenar con su fuerza toda la iglesia y enviarnos al mundo para anunciarlo, no es algo del pasado. En Pentecostés la iglesia recuerda aquel día en que el Espíritu Santo vino por primera vez con esta efusión tan grande, dando origen al apostolado por toda la tierra, pero lo revive como todo memorial litúrgico. Y sabemos que en la fuerza de la fe y del poder de los sacramentos se hace presente aquella realidad que conmemoramos. O sea, hoy queremos pedir al Señor que se haga presente en nosotros esta verdad. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y llegados a este punto quisiera hacer una consideración sobre una frase del Salmo que hoy, este día de Pentecostés, vamos a proclamar, con el que vamos a orar. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. ¿Qué es el Espíritu Santo? Lo sabemos bien, la tercera persona de la Santísima Trinidad, Dios como el Padre y el Hijo. Pero este aliento de vida es necesario, es el respiro de toda vida. Si les retiras su aliento, fenecen. Salmo 103 o 104, versículo 29. Si les retiras tu ruaj, ellos se mueren. Si nosotros no tenemos aire, morimos. Si no tenemos oxígeno, morimos, porque no podemos llevar oxígeno a nuestro organismo y por eso morimos. Por eso es importante ese ejercicio incluso de respirar profundo, tomar una buena respiración y experimentar la vida que entra de nosotros con el oxígeno que respiramos, ¿no? Bueno, si retira su aliento, si no tenemos el Espíritu Santo, morimos. Y esto es una realidad para la vida espiritual. Si no vivimos la gracia del Espíritu, si no nos llenamos de esa presencia maravillosa de Dios, si no buscamos la gracia del Señor en los sacramentos y la aumentamos en la oración y en la caridad, nuestra alma se muere. Y sirve exactamente también para comprender lo que ocurre la siguiente frase, Salmo 103, 104, 30. Pero envías tu Espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Qué hermoso es considerar esto. Cuando recibimos el Espíritu Santo somos recreados, somos renovados. Por eso hoy queremos volver a recibir el Espíritu Santo que nos llena. Queremos volver a estar repletos del Espíritu Santo. Y es interesante porque al ser recreados cada uno de nosotros, se renueva también la faz de la tierra. Entonces, ¿cómo vivir de manera concreta y práctica esta solemnidad de Pentecostés? Tomar aquella idea de la primera carta de Pablo a los Corintios que leeremos en la segunda lectura. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces, invocar muchas veces al Espíritu Santo en nuestra vida interior con pequeñas jaculatorias, con llamadas al Espíritu para que venga y llene nuestro corazón, rogar
profundamente al Espíritu Santo en cada circunstancia que llena nuestra vida, pero también darnos un tiempo para que el Espíritu se manifieste en nosotros, sobre todo con la oración diaria. La oración es el modo en el que le permitimos al Espíritu actuar. Pero luego tenemos también que, llenos del Espíritu, ir a la segunda parte, que es el apostolado, renovar la faz de la tierra hablando de Jesús. Pedro recibió el Espíritu Santo e inmediatamente comenzó a predicar. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, llevar esta fuerza del Espíritu a todos, con ilusión, con fortaleza, con paz, con decisión. Que Dios los bendiga.